Aquí tiene la campana, que es para oír los sonidos de baja frecuencia. El diafragma para oír los sonidos de alta frecuencia. No es verdad que esto lo usemos en los niños, no. Los niños tienen otra área auscultatoria y que es pequeña y allá. Ellos también se manejan con campanas que son de baja y alta frecuencia. ¿Cuál es el ejemplo de baja frecuencia? La estenosis mitral. ¿Cuál es el ejemplo de alta frecuencia? Insuficiencia aórtica, el segundo tono pulmonar. ¿Cuántas áreas? Nosotros hablamos de focos auscultatorios que no está bien, porque subjetivamente el foco es algo subjetivo. Mejor es el área auscultatoria. Y el área auscultatoria, ¿cuántas áreas auscultatorias ustedes conocen? Participen, por favor. 4. 4 áreas auscultatorias. Aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral, pero existe un área accesoria, el área accesoria de Erck, que está por debajo del área pulmonar. Por debajo del área pulmonar tenemos ahí, sobre todo, nos va a servir para cuando tenemos insuficiencia aórtica. Nosotros, como tenemos las áreas auscultatorias, nuestro objeto de estudio es el paciente. Al tener el paciente tratamos de movernos porque a veces queremos oír mejor. ¿Por qué queremos oír mejor? Porque resulta de que necesitamos vamos a decir. Porque si nosotros ponemos enseguida, hazle un eco, el electrocardiograma y el ecocardiograma son elementos cualitativos y tienen error del observador interobservador. No son exactos. Nosotros tenemos el proceso mental, es el que tiene que ser exacto. Entonces, el objeto de estudio, el paciente, lo ponemos en decúbito lateral izquierdo. ¿Para qué? Cuando nosotros queremos con el decúbito lateral izquierdo, vamos a oír la parte mitral, vamos a oír, por ejemplo, en insuficiencia pulmonar, vamos a oír en la insuficiencia aórtica, vamos a oír mejor. Si nosotros ponemos ese decúbito lateral izquierdo, también le llaman posición de Pachón. Nosotros podemos ponerle en el decúbito lateral derecho, y el decúbito lateral derecho sirve básicamente para auscultar la tricúspide. Nosotros también podemos poner a nuestro paciente sentado, relajado, y lo hacemos hacia adelante. ¿Por qué lo hacemos hacia adelante? Porque el área de auscultatoria aórtica y pulmonar se pegan a la pared. Esa posición se denomina la posición de Harvey. Existe el fenómeno de Rivero-Carvalho, que eso lo tienen que haber observado en fisiopatología, en donde dice que la sangre que regresa, que se queda estancada, que no puede llegar, que el aflujo del pulmón hacia el ventrículo derecho, ese fenómeno de Rivero no permite evaluar el lado derecho pulmonar, el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo derecho pulmón, el ventrículo derecho. Si nosotros tenemos el fenómeno de Rivero-Carvalho, nosotros podemos hacer maniobras auscultatorias. Y la maniobra auscultatoria, entonces, ¿en qué comienza? ¿En qué consiste la maniobra auscultatoria de Müller?
y usted le hace una inspiración, y esa inspiración se queda con una inspiración y y se queda ahí bloqueada. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar el desdoblamiento del segundo tono, tono pulmonar, perdón, el desdoblamiento del segundo tono pulmonar. Vamos a buscar la auscultación del área tricuspidia. Vamos a buscar, dicen muchos, que el frote pericárdico, porque cuando haces inspiración bloqueada, el pequeño derrame se va hacia el fondo del saco posterior y se puede oír el frote pericárdico. Pero la verdad que yo nunca lo he hecho. Se lo tengo que mencionar por si acaso. Entonces tenemos la inspiración bloqueada para ver el lado derecho y la de Müller. Pero ¿qué resulta? Que si nosotros tenemos esto, nosotros podemos utilizar la expiración. Cuando ustedes van a la playa y se pegan un cuchi, o cuando van a la piscina y se pegan un cuchi. Entonces, doctor, ¿alguien? Dígame. ¿será que puedo apagar su cámara? Es que se está entrecortando. Señor. No se preocupe. Sí. Si Doctor, ustedes... sí, dígame. por favor, puede repetir la parte de lo de la inspiración y expiración. Es que se le estaba cortando mucho y no entendí muy bien. Por favor. No se preocupe, yo lo hago. La maniobra de aspiración de Müller es la inspiración. Ustedes meten aire en los pulmones y lo bloquean y se queda dentro el aire. Hagan mientras yo estoy explicando, háganlo. Metan aire y tápense la nariz. Esa es la maniobra de Müller. Y esa maniobra de Müller nos sirve para evaluar el ventrículo, la tricúspide. Evaluamos bien el ventrículo. ¿Por qué tenemos que hacerlo? Porque sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar, nosotros podemos evaluar la tricúspide, si hay regurgitación tricúspide o no. En el caso de que lo contrario, en la expiración bloqueada, forzada, tapada la nariz, nosotros hacemos la maniobra de Valsalva. Y en la maniobra de Valsalva, el lado derecho disminuye. Al disminuir el lado derecho, nosotros vamos a tener maniobra de Valsalva, que es expiración bloqueada. Por último, nosotros podemos tener, a ver, un momentito que... recién veo el mensaje de María José que ya están en el team de teoría. Recién me llega, le cuento. Está mala la conexión aquí. Por último, nosotros que tenemos pacientes viejitos, pacientes que están con insuficiencia, nosotros podemos elevar un poco las piernas y para tratar de aumentar el retorno venoso, y eso se llama maniobra de Azulay. Y la maniobra de Azulay aumenta y nosotros podemos oír mejor. Entonces, fíjense, hemos hablado de Pachón, de cúbito lateral izquierdo, hemos hablado del decúbito lateral derecho, hemos hablado de la postura de Harvey, hemos hablado del fenómeno de Rivero-Carvalho, hemos hablado de la inspiración bloqueada o maniobra de Müller, hemos hablado de la maniobra de Valsalva y hemos hablado de la postura de Azulay. Es decir, cogemos a nuestro paciente y le damos vuelta como Maduro en parrilla. ¿Me escucha? Sí. ¿Por qué hay la variación de que en la postura postura de Azulay el paciente a veces tiene que extender los brazos? Hay una maniobra existe una maniobra también que hace los brazos, los extiende y hay una traducción en inglés que en este momento no encuentro. Hace como presión, como que coge las manos y como que exprime, como que hace puño.
según sostienen, es el equivalente de la maniobra de Azoulay. Yo creo que usted se está refiriendo a esa variante. Es una variante anglosajona. Yo le estoy más a Azoulay elevando un poquito las piernas, que es la clásica maniobra para aumentar el retorno venoso. Ok, gracias. Ahora, nosotros tenemos el primer ruido, el segundo ruido, el pequeño silencio, el gran silencio. ¿A qué corresponde el primer ruido, por favor? ¿A qué corresponde? ¿Qué válvulas se abren o se cierran? Cierre de las válvulas auriculoventriculares, la tricúspide y la mitral. Pero es el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Si es el cierre de las válvulas auriculoventriculares, ustedes tienen que buscar la punta para oír el primer ruido. Y eso quiere decir que estamos hablando en sístole. El segundo ruido, ustedes van a oírla, el cierre de las sigmoideas, aórtico y pulmonar. Y ustedes estamos hablando de la diástole. ¿Y dónde vamos a buscar? En la base, es decir, arriba, en los focos aórtico y pulmonar. Fíjense lo que les estoy diciendo. El primer ruido, el segundo ruido, ¿dónde lo buscamos? ¿Cuántos ruidos hay? ¿Solamente hay 2 ruidos? Hay 4 ruidos. Ya, ¿y qué es el tercer ruido? ¿A qué corresponde el tercer ruido? Este se produce al final de un periodo de llenado rápido. Ok. Si es el tercer ruido, el llenado rápido, y ustedes lo quieren oír bien, entonces ustedes lo ponen en decúbito lateral izquierdo en expiración forzada. Es decir, si quieren oír bien el tercer ruido, pachón o valsalva. ¿Y el cuarto ruido? ¿Cuál es el cuarto ruido? ¿Dónde buscas el cuarto ruido? El cuarto ruido lo buscas en la región cifoidea. ¿Y qué significa el cuarto ruido? Contracción auricular. Fíjense cómo rápidamente nosotros ubicamos qué es lo que tenemos en cierres. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos los pacientes, nosotros analizamos el primer ruido. Si está incrementado o está disminuido. Incrementado, por ejemplo, el hipertiroidismo. Está incrementado y en la sístole se nota. Si nosotros observamos el primer ruido, si lo observamos en la diástole, ese ruido que está incrementado en la estenosis mitral, en los bloqueos auriculoventriculares. Doctor, ¿puede repetir, por favor? Estoy en clase, yo le llamo en un momentito. Sí, si nosotros tenemos el ruido incrementado, por ejemplo, en el hipertiroidismo. Si nosotros tenemos el ruido disminuido, ¿en dónde vamos a tener el ruido disminuido? El ruido disminuido lo vamos a tener, por ejemplo, en el infarto. Claro que vamos a tener el ruido disminuido en el infarto, porque el primer ruido que tratamos de oírlo en la punta, y en la punta vamos a tenerlo, el ventrículo está disminuido, en un infarto tiene que estar disminuido. Pero también puede estar disminuido en la insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque está lleno de sangre, está congestionado. El segundo ruido, nosotros vamos a tener, recuerden ustedes que vamos a tener aórtico y pulmonar. En el aórtico, nosotros vamos a tener en
incrementado en la nefroesclerosis, en la estenosis ísmica aórtica, vamos a tener incrementado. En el embarazo puede estar incrementado el segundo ruido aórtico. El pulmonar está incrementado en el cor pulmonar. Los pacientes con EPOC que desarrollan cor pulmonar, en la congestión pulmonar, en el shunt de derecha a izquierda. Recuerden que el ventrículo izquierdo es mucho más fuerte que el derecho y el ventrículo izquierdo pasa la sangre de izquierda a derecha, pero cuando se equilibran las presiones y pasan de derecha a izquierda, se llaman el complejo de Eisenmenger o Eisenmenger. Y entonces en el shunt de derecha a izquierda. En la hipertensión pulmonar va a estar en el área auscultatoria pulmonar el segundo ruido incrementado. En la estenosis mitral va a estar el segundo ruido incrementado. Obviamente, ¿por qué? Porque la estenosis está congestionada, la aurícula está grande, está congestionada y toda la parte pulmonar hacia atrás se va a congestionar. El segundo ruido, ¿cuándo va a estar? Solamente quiero que ustedes lo saquen a través de fisiopatología. El segundo ruido, el área aórtica, cuando tenemos insuficiencia izquierda, cuando tenemos patologías aórticas, la patología aórtica disminuye el segundo ruido. ¿Por qué disminuye? Porque si es estenosis, lucha para vencer el obstáculo. Y la insuficiencia sale el chorro y regresa. En el área pulmonar, la estenosis pulmonar. Pero nosotros estamos hablando del primer ruido, del segundo ruido, estamos hablando. ¿Y solamente hablamos de esto? No, hablamos de timbre. Lamentablemente, en nuestro medio, nosotros no tenemos la educación musical. Porque nuestras músicas, nuestras canciones son percusión, son instrumentos de viento, no utilizan instrumentos de cuerda. Además, las letras de las canciones son repetitivas, pegajosas, con ese rap que a mí me parece que es lo peor de lo peor. La música se vuelve cansina, se vuelve torpe para la educación de nuestros oídos, la parte auditiva. Voy a ser un poco grosero, quizás estoy desactualizado. Dame más gasolina. ¿Qué es eso? No tiene ninguna lógica. Entonces nosotros no podemos distinguir las tonalidades y se nos hace difícil el timbre. El timbre áspero es típico, o el timbre de tono grave, el timbre grave, es típico en la estenosis mitral, mientras que el timbre agudo es típico en las patologías aórticas. Entonces nosotros vamos a tener el análisis del primer ruido, del segundo ruido, y vamos a tener el timbre, vamos a tener la frecuencia, y la frecuencia puede ser incrementada, que nos llega a la taquicardia, o nos puede ser disminuida, que nos llega a la bradicardia. Por lo tanto, nosotros podemos tener desdoblamiento del primer ruido. Si nosotros buscamos el desdoblamiento en primer ruido, lo vamos a buscar en la punta, lo vamos a buscar en apnea respiratoria, lo vamos a buscar en el decúbito lateral izquierdo. ¿Dónde vamos a encontrar desdoblamiento? Hipertensión arterial, bloqueo de rama derecha. Vamos a tener desdoblamiento del segundo ruido. El desdoblamiento del segundo ruido es inspiratorio y lo vamos a buscar en el área pulmonar. Claro, ya hemos hablado que la estenosis pulmonar, la estenosis mitral es causante del desdoblamiento del segundo ruido. En la comunicación interauricular pasa sangre y tienes problemas. La válvula
entonces vamos a tener desdoblamiento del segundo ruido. Si nosotros ponemos nuestro estetoscopio y ponemos como diafragma en el área aórtica, nosotros vamos a tener estenosis aórtica, vamos a tener problemas y desdoblamientos. En la hipertensión arterial vamos a tener desdoblamiento. Existe cuando nosotros oímos el ruido pendular. Tunto, 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 tunto. Ese ruido pendular lo único que nos está diciendo que ese paciente tiene falla miocárdica, y eso es un paciente que está grave. También muchas veces le llaman como ritmo fetal. Quiero decirles a ustedes que existen ruidos accesorios, ruidos. Hemos hablado del primer ruido, del segundo ruido. Hemos hablado de desdoblamiento, de incremento, de disminución. Señores, pero necesito que ustedes entiendan que algo clave. Ruidos accesorios, ruidos que no deben haber, pero existen. Si nosotros hablamos de ruido, de clics, nosotros hablamos de sístole, ruidos accesorios en sístole. Si nosotros hablamos de chasquido, nosotros vamos a hablar de ruidos accesorios en diástole. Vamos a hablar de los clics. Si nosotros tenemos que la sístole, nosotros vamos a tener proto al principio, meso en medio, tele después, y nosotros vamos a tener, si es toda la sístole, nosotros decimos holo sistólico, es decir, proto, meso, tele, holo sistólico. Vamos al gran silencio, y el gran silencio también va a tener proto, meso, tele, holo diastólico. El clic, cuando está pegadito al primer ruido, nosotros vamos a oír clic protosistólico. Cuando oímos el clic protosistólico, ya sea en el aórtico o en el pulmonar, nosotros el clic lo vamos a oír, es típico en la estenosis aórtica, en la estenosis pulmonar, en la hipertensión pulmonar. Clic. Si es clic, es sistólico. Si nosotros oímos clic, meso o telesistólico, es decir, cuando tum tac, tum tac, tum tac, tum tac. Si ustedes oímos el meso o telesistólico, esto nos indicaría prolapso de válvula mitral. Y el prolapso de válvula mitral generalmente es una degeneración mixoide, y esa generación mixoide es causante de palpitaciones. El prolapso de válvula mitral es muy frecuente. Así que le acuden a ustedes a la consulta por palpitaciones. Tienen que buscar si hay clic, meso o telediastólico, prolapso de válvula mitral. Le pides al ecocardiógrafo, por favor, párale bola, presta atención, que descárteme prolapso de válvula mitral, porque si no, el observador, el ecografista, le pasa, le rastrea rápido, pero por eso es la importancia de la auscultación. Vamos a hablar de chasquido. Si es chasquido, ¿es sistólico o es diastólico? Diastólico. Diastólico. Correcto. Entonces ya vamos a hablar, fíjense que la jerga médica, semiológica, ya estamos entrando. Es diastólico. Y el chasquido típico que lo vamos a oír
es en la estenosis mitral. Por lo tanto, si es mitral, vamos a oírlo en la punta, en el ápex. Allá vamos a oír el chasquido. Y lo vamos a oír en la estenosis mitral. Ahora se las voy a poner un poco difícil. Si es toda estenosis mitral tiene chasquido, no. Pero yo estoy diciendo que lo característico es chasquido en la estenosis mitral. Sí. ¿Por qué falta el chasquido en la estenosis mitral? El chasquido falta en la estenosis mitral cuando es leve o cuando están muy esclerosadas las válvulas, falta el chasquido. Cuando existe acompañamiento de la hipertensión pulmonar, falta chasquido. Cuando el paciente con estenosis mitral se acompaña de insuficiencia aórtica, son los famosos pacientes mitroaórticos, falta el chasquido. Entonces ustedes van a decir, estenosis mitral, generalmente hay chasquido, pero puede faltar en las cuatro características. Fíjense que hemos hablado de ruidos accesorios. Hemos hablado del primero o segundo ruido, del timbre, de la frecuencia, del desdoblamiento. Fíjense cuánta información ustedes están teniendo. Pero quiero que ustedes se graben algo muy importante. Señores, el galope. ¿Qué es el galope? El galope ventricular o de suba. ¿Oyen este sonido? Si el paciente está acostado y ustedes oyen ese sonido, nosotros hablamos de galope, pero tenemos que buscarlo en la punta. ¿Qué significa el galope? El galope, si ustedes quieren exagerarlo, lo pueden poner en decúbito lateral izquierdo, posición de pachón, o si no, ustedes hacen expiración profunda. Y la expiración profunda, en Valsalva, ustedes lo oyen para oírlo bien el galope. ¿Qué significa el galope? Significa que el ventrículo izquierdo está gritando, ayúdame, insuficiencia de ventrículo izquierdo. Tienes que buscarlo en la punta. Imagínense ustedes que el doctor Chávez le dice, he encontrado galope en la base. Ustedes ya saben que el doctor Chávez no sabe. Donde ustedes ponen el estetoscopio para buscar, ustedes ya saben qué están buscando. Y yo como médico me doy cuenta qué es lo que están buscando. Y le voy a querer auscultar bien para tratar de dirigir, de que ponga atención el ecocardiógrafo, el ecocardiografista, para que ponga atención. Entonces, cuando nosotros tenemos galope ventricular, lo buscamos en la punta. ¿Quieres exagerarlo? Decúbito lateral izquierdo. ¿Quieres exagerarlo más? Expiración forzada o Valsalva. No hay dónde esconderse, dónde buscar las cosas difíciles. Recuerden, y esto para ustedes, el hombre inteligente hace las cosas difíciles muy fáciles. Y ustedes son muy inteligentes. Ahora vamos a los soplos. Los soplos. Ruidos.
pip, chasquido. Ahora vamos a los soplos. Hemos visto que en el ciclo cardíaco hay soplos protomesotele, uolo, sistólico y diastólico. Pero existen soplos orgánicos y soplos funcionales. Vamos a los orgánicos. Los orgánicos son los padecimientos. Entonces, ese padecimiento orgánico cardíaco puede ser sistólico, diastólico o sistodiastólico. Sistólico, diastólico o sistodiastólico. ¿Qué intensidad tiene? Cuando nosotros hablamos de intensidad, traten de poner el quebrado, es decir, numerador y el denominador. ¿Por qué? Porque con el denominador hay dos escalas para medir la intensidad del soplo. La primera escala es sobre 6 y la otra escala es sobre 4. Entonces, cuando ustedes me ponen, por decir algo, he oído soplo diastólico, 3 sobre 6, yo considero que 3 sobre 6 es un soplo que pones en el estetoscopio y lo oyes. Pero si usted me pone 3 sobre 4, oye, este es un soplo más o menos importante, es un soplo que ya está. Me permite, tratamos de hacer, recuerden ustedes que en semiología, todo lo subjetivo tratamos de llevarlo a objetivo, porque en medicina 2 más 2 no son 4. Entonces tratamos de objetivizar y de tratar de llevar un proceso mental adecuado. Entonces tenemos, el orgánico es sistólico, diastólico, sistodiastólico. La intensidad es 4 sobre 4. Y resulta que otra característica que tenemos en los soplos orgánicos es que hay frémito. El frémito es como un ronroneo de gato. Si alguien tiene gato, que la verdad que yo lo conozco, pero el gato es un ronroneo que ustedes lo sienten cuando aplican la mano extendida, y la mano extendida ponen el metacarpo. Y ahí lo ponen porque esos huesecillos son esponjosos y ustedes van a sentir ro. Entonces ustedes van a decir, este tiene frémito. Y la cuarta característica es que se irradian. ¿Por qué se irradian? Porque las corrientes, los soplos obedecen a las corrientes hemodinámicas. Resumen, es orgánico, sistólico, diastólico, sistodiastólico. Generalmente la intensidad 3, 4, o sea que es soplo, no es que es tan bajito. Tercero, tiene frémito. Y cuarto, se irradia. Pero imaginémonos un paciente con soplo funcional. Por soplo funcional, por anemia, un ejemplo, generalmente es sistólico. Esos pacientes anémicos ahí es sistólico. Generalmente lo encuentras en el área mitral, pulmonar y escupidia. Ahí tiene la característica entre soplo funcional y soplo orgánico. Ahora se las voy a poner a ustedes para un ejercicio mental. Me estoy olvidando de algo. Para nosotros hacernos los más importantes, nosotros decimos, en lugar de estenosis, nosotros hablamos de eyección. Soplo de eyección, soplo de estenosis. Soplo de insuficiencia, nosotros hablamos de regurgitación. Y así ponemos nosotros nos ponemos como que nosotros sabemos mucho.
Fíjense, soplo de estenosis, de eyección. Soplo de insuficiencia, soplo de regurgitación. Fíjense ustedes, ahora se lo voy a poner un poco el ejercicio que les quiero hacer. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Voy a hacer un melodramático. Bueno, señores, en el paciente que acabo de auscultar, he encontrado en el área aórtica soplo de eyección con un clic. Díganme el diagnóstico, señores. ¿Alguien? Sería el prolapso de la válvula. Ahí tiene que preguntarme, ¿y el clic dónde es? ¿Proto o mesotele? Si yo le estoy encontrando soplo de eyección y un clic prosistólico, ¿cuál sería su diagnóstico, Eduardo Seche? ¿Puede repetirme, por favor? Si encuentro soplo de eyección aórtico más clic protosistólico, ¿cuál sería su diagnóstico? Doctor, ¿puedo responder? Sí, claro. ¿Podría ser estenosis aórtica? Claro que sí. Claro que sí. Fíjese cómo nosotros podemos expresarnos técnicamente y rápidamente la persona lo capta. Y este mismo ejemplo se lo voy a poner más adelante. Se me acaba de ocurrir. Imagínense ustedes. Entonces nosotros tenemos que soplo de eyección, soplo de regurgitación. Ya sabemos que la intensidad de 1 a 6, ¿qué es 1? Tienes que poner el estetoscopio y la oreja bien parada para poder oír. 2, que pones el estetoscopio y después de un ratito ya lo oyes. 3, cuando el paciente pones el estetoscopio y lo oyes de una. Sobre 6 estoy poniendo la escala. 4, pones la mano encima del pecho y pones el estetoscopio en la cara no palmar y lo oyes. 5, el paciente asimismo con la mano en el pecho, usted la pone en la muñeca y lo oye. Y 6, cuando ya pues le oye un soplo, pero eso que le chiflea el corazón. Eso es sobre 6. Vamos sobre 4. Sobre 4, 1 tiene que poner atención para oírlo, tener ahí el estetoscopio y lo oyes. 2, pones, te quedas un ratito y lo oyes. 3, pones el estetoscopio y lo oyes. 4, es un soplo que, como le acabo de decir groseramente, pero con la idea de que se les quede, del chifle del corazón. Sobre 4. Si nosotros tenemos, ahora vamos a entender que la dinámica auscultatoria, esa dinámica auscultatoria nos da la impresión de soplos crecientes y soplos decrecientes. ¿Qué quiere decir? Que si el soplo es creciente, aumenta y después aumenta
va aumentando, va incrementándose. Eso es típico de la estenosis mitral. Nuevamente vamos a hacer un ejercicio, señores. Bueno, después le digo algo más para que nosotros tenemos. Encuentro, soplo, a ver, ¿cómo le explico? Encuentro soplo creciente, diastólico, con chasquido en la punta. ¿Cuál es el diagnóstico? Estenosis mitral. Estenosis mitral. Ok. Pero fíjense la descripción que le he hecho. En cambio, yo lo que nosotros también tenemos en nuestra jerga, señores, encuentro retumbo. En lugar de decir soplo diastólico, yo le digo encuentro retumbo grave, que lo ausculto mejor con la campana y que tiene chasquido. Es lo mismo, solamente juego con la terminología. Y créanme, juego de la terminología lo hace ver como que si la parte auditoria es algo esotérico, es algo difícil. No, señores, ustedes son inteligentes. El hombre inteligente hace las cosas difíciles fáciles. Ustedes lo que tienen que adaptarse a la terminología. Entonces, he auscultado un retumbo. Eso es diastólico. Pero si ustedes algún día encuentran al doctor Chávez y le dice, he encontrado un retumbo con un clic en la punta, ¿ustedes qué van a pensar? Oiga, ¿clic qué es? ¿Sistólico o diastólico? Sistólico. Sistólico. Ok, ¿y el retumbo es sistólico o diastólico? Diastólico. Entonces hay una incongruencia. Ese señor me está cuenteando. Ese doctor me está cuenteando. Entonces ustedes ahí ya saben que me estás cuenteando. Se dan cuenta cómo uno tiene que estar con... a ver, vuelvo nuevamente a parafrasear una obra literaria. Avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida. Nunca me han contestado este grupo cómo se vive la muerte. Aviva el seso. Estoy parafraseando. Y en mi grupo el B2 no me lo contestó nunca. Ojalá que el B1 no me lo contestó, el B2, ojalá que me mande por WhatsApp. Yo he buscado y me tape la boca. Entonces, cuando nosotros hablamos, nosotros ya estamos ubicando a la auscultación, ya estamos diciendo con la terminología qué es lo que encontramos. Si ustedes, como estudiantes, le dicen a su profesor, señores, este es un soplo grave, lo oigo mejor con la campana, tiene retumbo, tiene chasquido y lo oigo en la punta. Oiga, nadie los va a decir, estás equivocado, todo el mundo se queda callado. Entonces va a decir, yo soy estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Oh, muy bien. Les estoy dando tips a cada rato. Sigamos. Hemos visto el soplo creciente, pero si hay soplo creciente, hay decreciente. ¿Cuál es el soplo decreciente? Utilicemos las herramientas fisiopatológicas en la insuficiencia aórtica.
Sale el chorro con fuerza. Una vez que sale el chorro con fuerza, regresa. Entonces decrece. Y sale el chorro con tanta fuerza y decrece. Insuficiencia aórtica. Porque la corriente hemodinámica sale y se va. Y es más, vamos a utilizar mayor herramienta fisiopatológica. Sale el chorro, entra por el callado y regresa. Entonces el soplo se va a irradiar para esternal izquierdo. Y vamos a oírlo en el soplo en el área auscultatoria de ERP. Lo vamos a oír con mayor detenimiento. Y si queremos aún más ponerlo más complejo, lo ponemos en posición de pachón y lo oímos más clarito. Entonces tenemos soplo decreciente. Pero hay una enfermedad que produce un soplo muy característico. Utilicemos una frase lacónica. La frase lacónica es creciente decreciente, un soplo en diamante. Al principio crece y después decrece. Aumenta y disminuye con una caída. ¿En qué patología? En la estenosis aórtica. Aumenta y disminuye. Creciente, decreciente. Ok. Ojalá alcancemos a hacerle juegos mentales para ustedes. Tenemos soplos crecientes, el ejemplo estenosis mitral. Soplo decreciente, el ejemplo insuficiencia aórtica. Soplos crecientes decreciente, estenosis aórtica. Son los típicos. Nosotros seguimos analizando el soplo. Y el soplo lo vamos a seguir analizando porque tratamos de ubicarlo. Ya hemos dividido el pequeño silencio y el gran silencio en proto al principio, meso en medio y sea de la sístole o de la diástole. Y cuando ocupa todo, decimos holo sistólico u holo diastólico. ¿Es importante aquello? Sí, señor, es importante. ¿Por qué es importante? Ya vamos a hacer el ejercicio mental para que ustedes tengan. Pero hay múltiples reglas mnemotécnicas para tratar de ubicar qué es lo que tenemos en la auscultación. Yo solamente le voy a dar una regla mnemotécnica clásica y práctica. Imagínense en la punta. Ustedes ponen SIDE, S-I-D-E, SIDE. ¿Qué quiero decir con SIDE? Cuando tengas un soplo sistólico será insuficiencia y cuando tengas un soplo diastólico será estenosis. Vamos a la base. En la base ustedes ponen dice. ¿Qué quiere decir dice? Cuando tengas un diastólico es insuficiencia y cuando tengas un sistólico es estenosis. La clave está en decir si es soplo, protomesosistólico, cómo es, cómo va, pero ya eso ustedes con lo que les estoy dando más que suficiente. Y ahora quiero que ustedes me pongan atención. Ya he tocado un poquito este tema. La irradiación. Ya sabemos que toda irradiación es soplo orgánico. Hay lesión. Señores,
Es sencilla la irradiación. Hay que seguir la corriente hemodinámica, nada más. Vamos a hacer el primer ejemplo en estenosis aórtica. Hay una obstrucción en la válvula aórtica y viene la sangre y le empuja a la válvula aórtica. Y todo el chorro que sale y que pasa por esa estenosis resulta que ¿a dónde se irradia? A las carótidas. ¿Por qué? Porque toda esa turbulencia, todo ese ruido lo vas a coger en la válvula aórtica y se irradian las dos carótidas. Y ustedes, el soplo de estenosis aórtica se irradia las carótidas. Pongamos un ejemplo. Estamos 10 personas en una habitación y tenemos una puerta para que pase una persona y de repente dice, salgan todos corriendo, hacemos la bulla y golpeamos contra la puerta y salimos hecho montonera al otro lado y al otro lado vamos a oír. Entonces pongámoslo más drástico, temblores, la gente sale corriendo. Va a haber esa irradiación, así mismito les pasa a ustedes. Entonces se van a las carótidas. Vamos a ponernos la irradiación de insuficiencia aórtica. A propósito, si tenemos estenosis aórtica con la regla mnemotécnica que se irradia a las carótidas, ¿es sistólico o es diastólico? Sistólico. Ok. Sencillo. Vamos a la parte que corresponde a la insuficiencia aórtica, que ya lo escribí y que lo voy a repetir. Sale el chiflonazo de sangre, el ventrículo manda la sangre como ustedes han aprendido en fisiopatología. Y en fisiopatología manda la sangre y sale la sangre, pasa por el callado y pasa ahí. Pero resulta de que la válvula aórtica está insuficiente. Y esa válvula aórtica regresa el volumen de sangre. ¿A dónde ustedes van a oír el soplo? El soplo va a oírse paraesternal izquierdo y lo vas a oír en el soplo auscultatorio de R. Ok. Nosotros tenemos el soplo diastólico de insuficiencia que he descrito con irradiación paraesternal izquierda. ¿Es diastólico o sistólico? Contesten. Soplo de insuficiencia aórtica. ¿Es diastólico o sistólico? Diastólico. ¿Cómo? Diastólico. Es diastólico. Ahora dígame, ¿es de eyección o de regurgitación? Regurgitación, correcto. Vieron que ustedes poco a poco ya están incluidos solamente del análisis, de la explicación, ya se ponen ahí, todos son inteligentes ustedes. Vamos a otro ejemplo. Nosotros tenemos un paciente que oímos en la punta, en el ápex, y resulta que ese paciente encuentra soplo sistólico en el ápex y irradiación si tienes la aurícula y tienes insuficiencia, pasa la sangre de aurícula a ventrículo izquierdo y se regresa a la aurícula izquierda. Donde la irradiación, obviamente, la vas a tener axilar, porque va a regresarse y el soplo se lo va a oír a nivel en la punta y la irradiación a nivel axilar.
Para ustedes, ejercicio mental. Soplo sistólico en la punta con irradiación hacia la región axilar. ¿Cuál es el diagnóstico? Soplo sistólico en la punta con irradiación hacia la región axilar. ¿Cuál es el diagnóstico? Acuérdense que hemos dicho CIDE abajo en la punta, dice arriba. Vamos, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Estamos mucho en silencio. ¿Ah? Una insuficiencia mitral. Claro, CIDE dice, CIDE, insuficiencia mitral. La irradiación va hacia la región axilar. Es sencillito. Vamos a otro ejemplo. Imaginémonos la misma válvula mitral. Tienes la aurícula grande, que no pasa sangre porque está tapado. Y como está tapado, está estenosado, esa paciente coge y llega, hay soplo diastólico. Y la irradiación, como está tapado, como lucha por él. Entonces la irradiación va a ser hacia la región cifoidea. Y si es hacia la región cifoidea, la irradiación, nosotros vamos a tener, vamos a observar, ustedes, ¿qué tipo de soplo es ese? ¿Qué tipo de soplo es ese? Soplo diastólico irradiado hacia la región cifoidea. ¿Qué soplo es ese? Vamos, ¿tomaron café? ¿Qué soplo es, señores? Vamos. Soplo diastólico en la punta con irradiación hacia la región cifoidea. ¿Qué soplo es? Acuérdense del CIDE y el DICE. ¿Qué soplo es? De estenosis. Ya, y si es estenosis, yo ahora quiero otro ejercicio para ver si ustedes aviven el seso y despierten contemplando cómo se pasa la vida. Yo les voy a decir, a ver, señores, he encontrado, si yo encuentro, dígame el diagnóstico, yo encuentro retumbo con un chasquido. ¿Qué es un retumbo en la punta con chasquido? ¿Qué es? ¿Cuál es el diagnóstico? Estenosis mitral. Claro, es estenosis mitral. Le estoy diciendo con la misma situación, pero con otros términos. Es estenosis mitral, ¿correcto? Vieron que es sencillo. La irradiación sigue la corriente.
la irradiación sigue la corriente. Y lo mismo pasa con la parte pulmonar, con la parte tricuspidia, por ejemplo, la parte que corresponde a la insuficiencia, existe ese juego. Y recuerden ustedes que nosotros hablamos de soplos eyectivos o soplos de regurgitación. Y ahora nos volvemos temáticos. Y nos volvemos temáticos cuando tocamos el tono y el timbre. Y cuando tocamos el tono y el timbre, nosotros decimos el tono grave en estenosis mitral y el tono agudo en las patologías, en la estenosis en la insuficiencia aórtica. Si nosotros vamos a oír un tono grave, ¿con qué auscultamos? ¿Con la campana o con el diafragma? Vamos. Contesten rápido. Diafragma. Si es grave, con la campana. Si es agudo, con el diafragma. Si es grave, con la campana. Si es agudo, con el diafragma. Eso es para el tono. Pero vamos a hablar del timbre. Y cuando hablamos del timbre, nosotros podemos darnos en nuestra jerga médica sobrada para sorprender a los que no han estudiado. Ustedes afortunadamente son buenos estudiantes. Entonces nosotros podemos decir, señores, he auscultado soplo aspirativo. ¿Cuáles son los soplos aspirativos? Son los diastólicos basales. ¿Cuáles son? Dígame alguien que me diga un ejemplo de diastólico basal. Soplo diastólico en la base. Dígame un ejemplo. Insuficiencia. Insuficiencia. Repítame, por favor, Angélica María. Insuficiencia. Correcto. Entonces, todo paciente a ustedes le van a decir, señor, he encontrado un soplo aspirativo de regurgitación con irradiación para external izquierda. Ustedes no se van a comer el cuento. Ustedes a mí no me vas a venir a cuentear. Eso es insuficiencia aórtica. ¿Vieron? Es sencillo. Doctor, la lista no se olvide. Faltan 5 minutos. Ya, y con esto ya no me voy a olvidar, porque después no, voy a tomar la lista, por favor. Porque si no tengo problemas. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La lista. Espero que no les haya salido humo. No les ha salido humo en circulación. A quien le ha salido humo, les cuento, es a mí. ¿Sabe por qué? Porque antes dábamos auscultación, la dábamos en 2, 3 clases. Pero ahora tenemos que dar en una clase homogeneizar todo. Yo que tengo que hacerlo lo más condensado, lo más práctico. A ver, vamos. Mayra Álvarez. Presente. Activen todos sus micrófonos. Todos activen los micrófonos. Mirka Ponte. Presente, doctor. Víctor Ronaldo. Presente, doctor. Buenos días. Reinaldo Briones. Marileice Cajo.